Hola a todos y todas de nuevo. Bueno, en el vídeo de hoy quiero hablaros sobre un tema que es también bastante habitual, tanto en consultas como en redes sociales. Últimamente se ven muchísimas recetas en Instagram con este tipo de productos que son los edulcorantes. Desde hace ya mucho tiempo pues se ven en el supermercado muchísimos productos que en lugar de llevar azúcar añadido le han sustituido ese azúcar por edulcorantes, y esto hace que muchas personas piensen directamente que esos productos son más saludables porque no llevan azúcar, sino que llevan edulcorantes. Igualmente hay muchísima gente que ha eliminado el azúcar de mesa, el azúcar en su café, el azúcar en su yogur, el azúcar en cualquier cosa que le pudiera echar azúcar, y lo ha sustituido por edulcorantes, ya sea por sacarina, por stevia, por eritritol, por cualquiera de ellos. Entonces, en este vídeo quiero hablaros un poco de forma breve, o intentaré que sea breve, sobre este tipo de edulcorantes, y sobre todo quiero centrarme en el impacto que tienen sobre la salud. Pues bien, por un lado tendríamos los edulcorantes acalóricos, como por ejemplo la sacarina, como por ejemplo la stevia, el aspartamo, la sucralosa, entre otros, pero estos son así como los más conocidos. Y luego estarían los edulcorantes bajos en calorías o polioles, que aquí estaría por ejemplo el xilitol, y estaría también el tan conocido últimamente eritritol, que es ese edulcorante que al menos yo no paro de ver en recetas de repostería casera en Instagram, en galletas, en magdalenas, en bizcochos, y en todas esas recetas, o en la mayoría de ellas, no utilizan azúcar añadido, pero sí que lo han sustituido por este poliol. Hay que dejar claro que los edulcorantes son seguros, pero no son inocuos, es decir, el azúcar tiene un efecto negativo sobre la salud, pero es que los edulcorantes también tienen un impacto negativo sobre la salud. Con esto no quiero decir que ahora pues esté recomendando tomar azúcar, para nada, pero quiero que entendáis que si el azúcar tiene ese efecto negativo, que sepáis que los edulcorantes también tienen un impacto negativo sobre la salud, del que luego hablaré. Es decir, quitar el azúcar de nuestro café, quitar el azúcar de nuestro yogur, o quitar los productos azucarados que compramos y sustituirlo todo por productos edulcorados o por edulcorantes para el café, etcétera, no es la solución. Sí que nos pueden servir de ayuda pues para hacer una transición, es decir, si estamos muy acostumbrados o acostumbradas a tomar mucho azúcar, a echar mucho azúcar a las bebidas, a las infusiones, a los yogures, si estamos muy acostumbrados a eso, puede ser buena idea utilizar algún tipo de edulcorante que no sea tan agresivo para hacer una transición y que finalmente pues no tomemos ni azúcar ni edulcorante. Para eso quizás sí que nos va a poder ayudar el edulcorante, como digo, para hacer una transición, pero no para quedarnos estancados en el hecho de usar edulcorantes para todo y pensar que eso no va a tener ningún efecto sobre nuestra salud. ¿Y por qué pueden tener este impacto negativo sobre la salud los edulcorantes? Pues en primer lugar porque, como os digo, tiene un impacto negativo, por ejemplo, en nuestro metabolismo, ya que los edulcorantes sí que pueden inhibir las señales de saciedad, y esto sí que puede hacer que al final acabemos aumentando la ingesta. Como os digo, si el objetivo es reducir los alimentos azucarados y reducir el azúcar añadido de nuestro día a día, sustituirlo por edulcorantes no va a solucionar el problema, porque en nuestro cerebro van a seguir esas señales de necesitar cosas dulces y necesitar productos dulces, y vamos a seguir teniendo esa dependencia como a las señales dulces en nuestro cerebro. Por tanto, el problema de raíz no se va a solucionar tomando edulcorantes. Es decir, podemos pasar de tomar galletas azucaradas todos los días a tomar galletas edulcoradas todos los días, pero el problema de raíz sigue ahí, que es esa dependencia a ese cierto producto con mucha palatabilidad, y ese problema pues no se soluciona cambiando azúcar por edulcorante. Ya os digo que incluso puede ser negativo en el aspecto de que al ser edulcorado nos puede dar una falsa sensación de que es un producto más saludable, y al final acabemos comiendo más cantidad que si fueran unas galletas con azúcar. Así que, como os digo, tomar edulcorantes no soluciona ese problema. Además, también hay que tener en cuenta que en caso de los ultraprocesados no solamente se sustituye el azúcar por edulcorante para quitarle esas calorías y para, digamos, igualar un poco el dulzor, sino que también hay que sustituir
el azúcar en sus características tecnológicas, es decir, para darle un poco de cuerpo al producto que se está elaborando. Y para ello, en muchos casos, hay que añadir otros ingredientes al producto, como puede ser añadir más grasas, y por tanto el producto final puede ser un producto también bastante calórico a pesar de no llevar azúcar. Por tanto, como os digo, un producto edulcorado no tiene por qué ser más saludable que el producto con azúcar. Hay que mirar, como siempre, muy bien el resto de ingredientes, cómo es el producto en general, porque ya os digo que el edulcorante no es la salvación, no es tampoco ninguna solución si lo que queremos es, digamos, desengancharnos de ese tipo de productos poco nutritivos. Así que mi recomendación sería ni uno ni otro, es decir, puntualmente puedes comer si quieres el que lleva azúcar, no hay ningún problema, pero el problema viene cuando quitas el que lleva azúcar, lo sustituyes por uno con edulcorante, piensas automáticamente que es mucho más saludable y al final acabas consumiéndolo de una forma muy frecuente. Y esto es real, es decir, yo he podido ver casos de personas que tienen mucha dependencia a los productos edulcorados, personas que no utilizan azúcar en su café, personas que no compran cosas azucaradas pero que sí que echan edulcorante al café o que compran productos edulcorados, y esas personas siguen teniendo la misma dependencia que tenían antes al azúcar, pero ahora lo tienen al edulcorante, es decir, por mucho que no estén metiendo azúcar, su cerebro no consigue desprenderse de esa sensación de dulce que necesitan meter a través de ese tipo de productos. Por eso os digo que el consumo de edulcorante no soluciona ese problema. Y bueno, aparte de esto, el consumo de edulcorantes de forma frecuente también puede tener un efecto negativo sobre nuestra microbiota intestinal. Ya sabéis que la microbiota intestinal hace referencia a todo ese ecosistema microbiano que coloniza nuestro tracto gastrointestinal. Hice un vídeo ya hace tiempo sobre este tema, que os lo dejo enlazado por aquí arriba, por si queréis pues indagar un poco más sobre ello. Y cuidado, porque tenemos una población bacteriana de unos 100 billones de bacterias de entre 500 a 1000 especies distintas, ojo al dato. Y además son muy importantes para la salud, entre otras cosas, porque nos protegen frente a la invasión de posibles microorganismos extraños, y además también tienen un papel bastante importante para mejorar nuestro sistema inmunitario. Y justamente aquí también afectan los edulcorantes, porque el consumo de edulcorantes también puede alterar la mucosa y la permeabilidad intestinal, se puede producir inflamación y esto puede favorecer que se produzcan pues más trastornos autoinmunes. Por tanto, aquí, como os digo, también tendría un impacto negativo el consumo de los edulcorantes. Concretamente, este impacto negativo sobre la microbiota lo tienen más los edulcorantes artificiales, los edulcorantes que os he nombrado al principio acalóricos, como por ejemplo la sacarina, la sucralosa, como por ejemplo el aspartamo. Serían más este tipo de edulcorantes los que alteran negativamente la microbiota, porque por un lado favorecen que se produzcan más bacterias de las que no son tan beneficiosas, que serían las firmicutes, y por otro lado van a reducir aquellas que sí que son más beneficiosas, que son las bacteroides. Luego tendríamos el otro grupo de edulcorantes, que serían los polioles, que son como alternativas más naturales a los edulcorantes sintéticos. Tienen muy pocas calorías, elevan muy poco la glucemia y además se pueden metabolizar sin insulina. Al parecer, este grupo de edulcorantes, los polioles, entre los que se encuentra el famoso eritritol, que tanto se ve ahora por redes sociales, parece que son menos agresivos con la microbiota y con la glucemia, porque se absorbe bastante rápido por difusión pasiva en el intestino delgado, se metaboliza mínimamente y además más del 90% al final se termina excretando por la orina. ¿Qué ocurre? Que el consumo de este tipo de polioles, a pesar de que no es tan agresivo para la microbiota y para la glucemia como por ejemplo la sacarina o los que os he dicho al principio, sí que su consumo frecuente puede causar molestias gastrointestinales y también puede tener un efecto laxante bastante potente. Entonces, aún así, tampoco sería una opción de la que abusar, porque como veis también tiene efectos negativos sobre la salud. Así que, como veis, por todo esto, el consumo de edulcorantes tampoco es algo que, al menos
los dietistas y nutricionistas solamos recomendar de forma muy frecuente porque sí, no aportan calorías, estamos quitando el azúcar, pero por otro lado, según cuáles tomemos, vamos a alterar negativamente la microbiota, que es súper importante, vamos a tener alteraciones en nuestra mucosa, nuestra permeabilidad intestinal, podemos tener problemas gastrointestinales, podemos tener un efecto laxante y por eso, por ejemplo, en personas que tienen patologías intestinales, el uso de edulcorantes está totalmente desaconsejado, pero vamos, está totalmente desaconsejado de forma frecuente en cualquier tipo de persona por todo lo que os acabo de comentar. Entonces, como os digo, mi recomendación sería utilizar edulcorantes en caso de que queramos hacer una transición de tomar muchos productos azucarados y utilizar azúcar de forma diaria y queramos pasar de eso a no tomar nada y poder disfrutar del sabor real que tienen los alimentos. Y por eso en ese momento sí que podemos usar un edulcorante para hacer una pequeña transición y no pasar de golpe. Hay personas que pues tienen la capacidad de hacerlo de golpe y ya está, pero también hay mucha otra gente pues que prefiere hacerlo poco a poco para acostumbrarse y también sería una muy buena opción. En caso de tomar edulcorante, pues evidentemente sería mejor escoger aquellos que no tienen tanto impacto negativo sobre la microbiota y sobre la glucemia, pero como os digo, aún así el objetivo final sería no tomar tampoco edulcorantes. Por ejemplo, si tomamos un café con leche o con bebida vegetal, si le echamos azúcar estamos camuflando totalmente el sabor tanto de la leche, de la bebida vegetal o del café. Pero es que si utilizamos edulcorante también lo estamos camuflando, incluso depende de qué edulcorante echemos, el sabor dulce va a ser muchísimo más y esa sensación dulce en el cerebro la vamos a tener ahí persistente. Por tanto, el objetivo sería poder disfrutar de ese café y sabiendo cuál es el sabor real del café, que eso pasa con un montón de productos, que al final tanto azúcar y tanto edulcorante camufla tanto el sabor real que luego nos lo ponen enfrente y realmente no nos gusta porque nos han camuflado mucho el sabor. Y eso también puede pasar si nos acostumbramos mucho a tomar productos edulcorados y a echar edulcorante a todo, puede llegar el momento en el que hasta la fruta nos empiece a parecer ácida, poco dulce y no nos apetezca comer fruta, sino que vamos a elegir mejor tomar un producto edulcorado para, digamos, seguir teniendo esa sensación dulce todo el rato en nuestro cerebro. Así que, como os digo, mi recomendación es esa, utilizar edulcorantes únicamente para hacer una transición, pero con el objetivo final de disfrutar del sabor real de los alimentos. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dejar aquí abajo 3 estudios en los que me he estado informando para hacer también este vídeo, por si los queréis mirar e indagar un poco más. Y bueno, espero que el vídeo os haya gustado, espero que os haya resuelto algunas dudas acerca de los edulcorantes. Lógicamente se puede hacer un vídeo muy largo acerca de este tema porque hay 19 edulcorantes, se puede hablar de cada uno de ellos, pero bueno, he querido hacer este vídeo un poco así general. Y eso, espero que os haya podido resolver alguna duda. De todas formas, si necesitáis que hable de algo más en concreto o necesitáis que haga un vídeo exactamente de un edulcorante en concreto o alguna cosa así, me lo podéis proponer en comentarios o por redes sociales y lo apuntaré en la lista. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.